la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Supongo que ya todavía son días, pero podría ser la tarde, ya 12:30. No, por Dios, estoy en acá. Chile. Está ahí acá. ¡Oh, pero qué momento para estar acá! Es cierto, le he olvidado completamente. Estás acá en medio de esta apocalipsis de Democracia Viva. Lo que pasa es que no iba a estar, pero resulta que tengo un evento, estoy en Temuco, entonces estoy en un evento acá. ¿No se te ocurrió darte una vuelta por Antofagasta? Voy el lunes para allá, voy el lunes. El lunes. Y a ver, no te voy a decir que estás tomando palco, pero podría decir, ¿qué opinas ¿qué opinas de todo esto? Porque lo hemos conversado varias veces acá en el programa, pero el canon de estatura moral que se otorgó a sí mismo el Frente Amplio acaba de quedar en la entrada de la casa junto con los zapatos para no manchar el piso, digamos. Y diría yo que comienza una nueva etapa más pragmática de relaciones, o debería comenzar una etapa más pragmática de relaciones, más vinculada más a la supervivencia y al éxito a la supervivencia que al éxito, digámoslo así. Sí. A ver, yo voy a ser bien preciso al respecto y va a quedar suficientemente claro mi postura, pero yo creo que el presidente existe, pero ya no la estructura de gobierno de la coalición de gobierno. O sea, para efectos prácticos, lo que queda es un cierto archipiélago de liderazgos y partidos que tienen capacidad operativa todavía. Queda el presidente que bajo el escenario en que le ha tocado manejarse ha logrado conservar una cierta condición de darle un pilar, una base de sustentación a su gobierno. Pero cuando uno habla del gobierno, la palabra gobierno, que es más que el presidente naturalmente, eso que se llama gobierno en rigor ya no existe y no va a poder existir. O sea, esta es una crisis que las crisis pueden ser muy graves, menos graves, pero lo fundamental en realidad es si vienen a desmentir el sentido histórico de tu existencia. Y el sentido histórico de la existencia del Frente Amplio no es ser el más eficiente. Si lo hacen mal van a tener problemas, pero no es ser el más eficiente, no es ser aquel que va a producir el desarrollo, incluso no es el que va a producir la mejor educación, aunque sea un tema que debiera importarles mucho. Lo fundamental, el corazón por el cual los chilenos dotaron de una confianza suficiente para que haga gobierno una agrupación que evidentemente no tenía ni las edades que los chilenos esperan para poder gobernar, ni las condiciones históricas, ni la trayectoria para poder hacerlo. Lo hicieron fundamentalmente entendiendo que ante el cansancio de una época donde hubo casos emblemáticos de corrupción, ante eso sentían que efectivamente había allí una especie de mínimo, al menos baluarte, de una garantía de que no iba a ocurrir algo como esto. Y en el fondo esto está a un segundo, literalmente, de hecho, así como en términos políticos, ya está anunciado por el mismo gobierno, de que va a ocurrir, que va a quedar claro que esto hay, al menos por parte de algunos actores, hay una especie de esquema, ¿no? De esquema de recolección de recursos, de financiamiento, de beneficios, en fin. Y eso es brutal para el Frente Amplio. Ojo, esto le ha pasado a otras fuerzas políticas en Chile, en el mundo, y algunas sobreviven, pero tiene que ver con cuál es su promesa de fondo, claro. Cuál es el corazón
promesa. Nadie le pedía en Argentina a Menem que no robara. Nadie. O sea, no era el tema. Lo que le pedían era crecimiento económico, lo que le pedían era desarrollo, llegada de empresas. Eso es lo que le pedían. Venían entonces, agregados en el contrato las fotos con la selección de básquet de Argentina, con la selección de fútbol, subiéndose al Pampa y en alguna que otra ridiculez más, pero eso era anexo al contrato. Y un par de latrocinios, por supuesto. El resto... No, pero no era tú esperabas que fuera el astuto que te iba a procurar, gracias a su astucia, beneficios para el país. Claro. Eso era lo central, ¿ya? La famosa negociación con Estados Unidos por la carne argentina, llamada en Argentina el caso de las relaciones carnales con Estados Unidos. Carnales, de acuerdo. ¿Ya? Porque encerraron a los emisarios norteamericanos en un hotel con excelente compañía y entonces firmaron todo al día siguiente sin preguntar. Entonces, bueno, todas esas cosas era lo que se esperaba. Pero esto no es lo que se esperaba. Entonces te pega en el corazón, es muy grave y sencillamente sitúa al gobierno en una posición prácticamente imposible. O sea, no. Entonces, yo diría, el gobierno está terminado, quedan liderazgos capaces de sobrellevar las tareas de gobierno a partir de su capacidad política y de su capacidad técnica, quedan algunos nombres, y el presidente tiene que establecer una nueva estrategia de gobierno para efectos de él, porque no puede ocupar a su entorno más cercano a lo que está diseñado para que funcione como la base de su gobierno. Eso no existe ya. Ya. Es decir, que ante diezmados los integrantes del gobierno y pisoteadas sus promesas, el presidente tiene que cambiar su estrategia para llevar adelante él parte de lo que el gobierno y el grupo que llegó ahí prometía. La pregunta ¿es reversible en alguna medida? No, este escenario ya no es reversible. Eso es lo complicado, y lo complicado es que le quedan 3 años con una estructura feble. Ya. Entonces tiene que inventar algo que le permita, a partir de una ausencia de estructura, construir ciertos pilares que le permitan operar. Ya, y el lado más probable es el que moverse, digamos, hacia sus papás, de los cuales renegó hace tanto tiempo, del Frente Amplio. O sea, hay una cosa que tiene que ver con la vinculación con la exconcertación, evidentemente, pero yo creo que él tiene que establecer una estrategia propia, presidente Gabriel Boric, asociado a un cierto elenco de, por decirlo así, en la práctica, por ejemplo, en crisis como esta, que es lo que se hace normalmente en cualquier sistema político, digamos, dice, oye, pero armemos en la práctica duplas, triunviratos, ¿ya? Imágenes corrientes donde 3 personas que cumplen distintos roles en eso, que configuran un todo de alguna manera, aparecen vinculados, aparecen juntos, y dotan al gobierno de una cierta identidad. Entonces, es una construcción que es como una construcción como la que se está haciendo con respecto a este acuerdo que tiene que ver con el caso de la Araucanía, que tiene que ver con cómo juntamos a Alfredo Moreno con Huenchumilla, y entonces tú armas un esquema donde tú dices, me estoy parando sobre algunos pilares que me dotan de una base de confianza que es suficiente, que es la mínima para poder operar. Y que dotan además de una cierta carácter ecuménico, que hay nombres que quedan bien en general. Todo eso es parte de lo que el presidente tiene que ahora ponerse y su equipo más cercano a diseñar. Esto es un diseño. Pero esto ya empezó antes, empezó con Montes ahí, empezó con Juan Claveren ahí, con la propia Carolina Toá ahí. Claro, pero eso era una agregación de nombres interesantes que venían de ese mundo y que no tenían las contaminaciones correspondientes al mundo concertacionista tan intensas, y por tanto y que habían hecho un camino al respecto. Eso está bien, pero ahora no es el punto, no es solamente el punto de cuáles son los nombres, sino que cuál es tu proyecto central
cuando se te cayeron muchos de esos proyectos. ¿Cuál es tu proyecto central? ¿Dónde te vas a parar? ¿Hacia dónde vas a caminar? ¿Cuánto te pueden permitir los terceros avanzar en ese camino? O sea, no es broma. Oye, Alberto, y en ese sentido entonces el pacto tributario está fenecido. A ver, yo creo que cuando dicen que está fenecido tiene que ver un poco con la base de negociación del pacto tributario. Yo creo que todos entienden que en rigor sí se tiene que hacer alguna clase de pacto tributario. Lo que pasa es que están poniendo una traba que hace que sea mucho más complejo. Pero yo creo que va a terminar por existir, pero bajo las condiciones de aquellos que no lo querían, y por tanto bajo condiciones que son, no me imagino que sean tan hostiles en el fondo y planteen la ausencia total de pacto tributario. Lo que sí está claro, eso sí está muy claro, de que el gobierno se queda sin juego para poder poner sobre la mesa, es decir, a ver cómo es la cuestión y tenemos que hacerlo, qué sé yo. Ese jueguito ya no corre. Y la discusión sobre el tamaño del Estado quedó en su peor momento, evidentemente. Entonces, claro. ¿Y por qué el gobierno no pudo aprovechar sus ventajas coyunturales? Digamos, hubo un momento después del discurso del 21 de mayo, que ya no es el 21 de mayo, el discurso de la Nación, donde su popularidad había crecido mucho, un momento en que el conocimiento sobre lo que había hecho Torrealba y la versión de que había dinero desviado a campañas políticas tenía RN, que hoy por hoy es uno de sus máximos adversarios, al menos golpeada. ¿Por qué no se pudo capitalizar todo aquello? Bueno, porque no era capitalizable. O sea, cuando tú no tienes una estrategia general y dependes del talento, Gabriel Boric es un político talentoso. Tú le pasas una elección perdida y la convierte en ganada. Le pasas un problema y hace un discurso, una cuenta de la nación y resulta que crece 10 puntos. Es un político talentoso, pero eso no sustenta un gobierno. Eso requiere un diseño a su alrededor, aprovechando sus potencialidades, sus capacidades, que otorgue las condiciones para que eso efectivamente se transforme en un gobierno. Ese es el tema. Y esa transformación en un gobierno no ha existido. El gobierno no tiene nervio. No tiene nervio. No me refiero al presidente, me refiero a no tiene nervio. Él sí tiene nervio. Los funcionarios de gobierno, los equipos centrales, hay una crisis afuera, está el tremendo problema, y lo miran con cara de, bueno, sí, hay que navegar esto. No salen a comerse el mundo. La política es muy dura y requiere unos niveles de concentración, unos niveles de tensión constante. Cuando vas ganando, cuando vas perdiendo, cuando vas empatando. No puedes dejar pelotas sueltas. Es un partido de primera división, es un partido de mundial cuando eres un gobierno. Y no puedes dejar nada al azar. Y cuando descansas en el azar o cuando descansas en que te fue bien en una cosa y sientes que eso ya te estás armando, qué sé yo, eso no es así. Eso no es así. O sea, no hay nada peor en política que después de una tormenta fuerte, cuando vienen los mejores días, porque tiendes a relajarte, y la verdad es que normalmente es la misma lógica que el huracán, que en el ojo del huracán no hay huracán, pero después viene de nuevo. Entonces es muy, muy complicado. Yo creo que ha habido una incomprensión de la magnitud, de los niveles de exigencia que se tienen. Cuando tú te estás jugando a nivel de un altísimo nivel de profesionalismo requerido, eso es lo que a mí me parece fundamental. O sea, mira, yo ahora voy a dar una conferencia y uno de los ejemplos que pongo es súper simple. A ver, cuando hubo esa filtración en Cancillería, más allá de la filtración, olvidemos la filtración. Tenemos la posibilidad de haber visto cómo estaba trabajando el gobierno, en esa reunión el gobierno.
En esa reunión, sobre la mesa, no había ningún informe. No había ninguna certeza de si las palabras que había dicho el embajador Bielsa de Argentina eran unas palabras que habían sido por iniciativa propia o si habían sido palabras encomendadas por el gobierno argentino con el cual supuestamente el presidente tiene una excelente relación. No sabía si había un problema diplomático mayor o si era un exabrupto del tipo. No sabían. Y tomaron decisiones a partir de no saber eso. Perdona, pero tampoco recuerdo haber escuchado algún debate respecto a aquello. Nadie dijo esto. No, claro. O sea, no. Es una reunión de amigotes criticando, sí. Pelando a alguien, digamos, básicamente. Pelando a alguien. Y pelándose a sí mismos, además que reconocen, dicen, no, si esto fue una estupidez nuestra, parten así. Y después dicen, pero este gallo, ¿cómo se le ocurre? O sea, reconoces que te mandaste el condoro, ¿no? Pero dices, pero ¿por qué se puso así? ¿Y por qué nos filtró una reunión en un medio? Una cuestión irrelevante por completo. Sí, claro. Y que se resolvió con una llamada, decirle, oiga, ¿sabe qué? Se filtró esto, que incómodo, qué sé yo, bla, bla, y ya, trabajemos, ya está. Claro. Entonces, no, o sea, eso revela de que es la falta de nervio. Es cuando tú dices, oye, pero que quede picado, tengo que... No, si no tienes derecho a picarte, no existe eso. Claro. Tienes derecho a parecer picado si es que le conviene a tu estrategia. Claro. Insulsa cuando lo encararon por traer a Pinochet de Londres. Apareció exacto. picadísimo Exacto. En ese momento tú tienes derecho, porque tienes una estrategia, tienes derecho a parecer picado porque pasó tal cosa, tienes derecho recordemos cuando Lagos le dijo que no a Estados Unidos por el tema de Irak. Sí, claro. Lagos estuvo meses, pero largos meses, sin contestar. Porque lo único que quería era encontrar un espacio y algún fundamento para poder decir que sí. Pero el problema es que no pudo, porque además en Chile ni siquiera fue noticia, ¿ya? Porque no se pudo, porque en Inglaterra se abrió un juicio por la denuncia de una agente de inteligencia que decía que le habían puesto un listado de países, entre los cuales estaba Chile, donde tenía que escuchar conversaciones de las autoridades hasta encontrarles cosas con las cuales chantajear a los países para poder exigirles que apoyasen la invasión. Ese fue un caso judicial en Inglaterra. En Chile no fue noticia. Y esa fue la razón por la cual no había forma de decir que sí. ¿Por qué? No me extraña. Espéranos un minutito, Alberto, así hacemos entrar a don Ignacio Pérez Tuesta en este corte. Pausa. Por favor. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Como lo prometíamos, don Alberto Mayor, aquí está don Ignacio Pérez Tuesta. ¿Cómo le va, don Alberto? Rafita, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto. Gustazo escucharlo. Oiga, ¿debe estar contento usted? Pues si ganó la U ayer 3-0 con propiedad. Sí, yo estaba en unas reuniones y de repente voy a la cena, porque estoy en un evento aquí en Temuco y en la mesa me encuentro con el gran ex fiscal Carlos Gajardo, ¿ya? Ya. Y me dice él, me dice, oye, no lo puedo creer, ganó la U 3-0. Sí, yo le dije, ya, no te creo. Después me volví a ver los goles, los vi no sé cuántas veces. Sí. Lo grabaste en VHS. Lo grabé en VHS. Sí, oye, sí, el partido, bueno, ayer recordar que este partido era el clásico universitario suspendido por los hechos violentos en Concepción hace 2 meses. De hecho, se jugó 2 meses después en Santa Laura. Muy buen partido de la U, la Católica, la verdad, con muchos problemas. Más allá que manejó el partido en términos de la posesión de la pelota, la U supo concretar bastante bien, con lo cual la U sube en la tabla de posiciones y además está por ponerse al día el torneo, porque el lunes ya se programó el partido pendiente, que ha sido 3 veces suspendido, entre Huachipato y Magallanes, con lo cual termina la primera rueda ya formalmente, y oficialmente se van a terminar todos los partidos de la primera rueda, pensando que la segunda rueda comienza el fin de semana de la próxima semana, fin de semana del viernes 7 de
julio. Hoy juega Colo-Colo a las 6 de la tarde con el Deportivo Pereira, Copa Libertadores. ¿Qué le queda a Colo-Colo? Solo ganar para avanzar a la siguiente fase, a octavos de final de la Copa Libertadores. En este último partido Colo-Colo, que siempre le ha costado, siempre ha sido muy complicado poder definir las llaves. Cuando tiene que ganar los últimos partidos, hay una estadística que es demoledora de Colo-Colo, la cantidad de veces que no ha podido resolver en el Monumental. Perdió ayer Ñublense 4-0 con Racing, pero Ñublense con los resultados de los otros partidos logró clasificar a los repechajes de la Copa Sudamericana, así que al menos una buena noticia. Yo hoy les traigo una efeméride que yo creo que a Alberto, bueno, a Rafa también le va a llamar la atención. Un día como hoy del año 1920, Su Majestad el Rey Alfonso XIII se ha servido conceder con la mayor complacencia el título de Real a ese club de fútbol del cual usted es digno presidente, es decir, el Real Madrid. Un día como hoy, el Madrid Fútbol Club tiene el título de Real y nace la leyenda del Real Madrid, el club más ganador, uno de los clubes más importantes del Real mundo. Madrid S.A., digamos. Claro, pero empieza toda esta leyenda del Real Madrid, el club de Franco, daba esta denominación, aunque hay que decir que en la Segunda República el Real Madrid quitó el título de Real en su nombre. Sí. Y después hay toda una polémica y peleas cruzadas, que es muy entretenido verlo, que se ha salido a la palestra nuevamente, entre el Barcelona y el Real Madrid, que el Barcelona acusa al Real Madrid de ser el equipo de Franco, y el Real Madrid le ha contestado que en rigor el equipo que más se sirvió del régimen franquista del Barcelona. Entonces es una discusión histórica notable. De hecho hay varias cosas que son el Real Madrid lo fundaron 2 catalanes, de hecho, eso es lo más curioso. Pero por ejemplo el Real Madrid tiene un presidente que era del ejército republicano, Antonio Ortega, que fue ejecutado por Franco. Entonces el Real Madrid se defiende con eso, diciendo que ellos no son. Entonces la pelea entre quién se puede sacar más a Franco encima, entre el Real Madrid y el Barcelona, en España es notable, don Alberto. Es que ha sido un temazo, ha sido un tema, ha sido una locura de discusión, porque bueno, además Franco no era ni del Real ni del Barcelona, además. O sea, sí. si le gustaba el fútbol, hay toda clase de hipótesis respecto a cuál era el equipo que le gustaba. Algunos insinúan ya eso irrita mucho en ciertos sectores en España. Algunos han insinuado incluso que podía ser colchonero. Exactamente. Cosa que ya sería dramática, porque es como el equipo de los equipos grandes, como el equipo de la izquierda, ¿no? Entonces ya eso cierran por fuera. Pero efectivamente la discusión fue muy... Y además el video que hizo el Real Madrid al respecto sobre Barcelona es brutal. Es buenísimo. Sí. Entonces ha sido una disputa efectivamente de quién tiene más y menos que ver con Franco, quién tiene más credenciales democráticas. Ha sido una discusión bien interesante, pero en todo caso gran efeméride, porque el Real Madrid es de esas cosas fascinantes, así que cosas fascinantes en términos políticos, históricos, que uno encuentra, y una de ellas es como cuando uno dice, hablemos del peronismo, o sea, una cuestión fascinante, independiente de todo lo que significa. Cabe mucho adentro, claro. Cabe mucho dentro del peronismo. O sea, pasé una hora manejando por la mitad de Argentina, donde solo se escuchaba Radio AM, escuchando una historia del peronismo, así, fascinado, ¿no? De noche, fascinado escuchando a alguien hablando sobre. Don Alberto Mayol, ha sido un verdadero placer. Nosotros vamos a poner algo de música, pero ¿hasta cuándo está usted por acá? Hasta la próxima semana. Próxima semana día jueves o antes del día jueves? Voy a estar el día jueves, vuelo. O sea, técnicamente podría ser que pase a la radio justo antes de irme al aeropuerto. Una perspectiva por demás interesante. Por demás interesante, sí. Inshallah. Exactamente. Ojalá. Alberto, muchísimas gracias, compadre. Que tengas una buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Chao.